Y ahora sí nos metemos de lleno en el tema del día, que tiene que ver con las mujeres en Centroamérica. ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Buscan de alguna manera alcanzar los mismos derechos que nosotras? Te lo contamos ya mismo con nuestra invitada, pero mientras compartimos estas imágenes con vos. Mirá. Ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que Lo que estamos viendo son imágenes del 8M salvadoreño. Sí, El Salvador se sumó a las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el mundo con el fin de visibilizar la lucha de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista. Estas son imágenes de El Salvador y ya está con nosotras una salvadoreña muy especial. La recibimos y le damos la bienvenida a Sara García Gross. Ella es activista, defensora de los derechos humanos, integrante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador. Sara, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para hacer visible lo que pasa en nuestra región centroamericana. Claro que sí. Bueno, quiero empezar comentando que Sara este año recibiste en París el premio Simone de Beauvoir, que es un reconocimiento a las mujeres que luchan para promover la libertad de las mujeres, y fuiste la primera latina en alcanzar este reconocimiento. Lo recibiste en Francia. Sí. No me imagino lo que se debe haber sentido. Increíble, ¿no? Sí, creo que fue una gran oportunidad para hacer visibles las luchas, pero sobre todo para reconocer ese trabajo colectivo que estamos haciendo desde El Salvador y que, bueno, viendo ese video que pusieron previamente, que justo denota la fuerza que ahora mismo pues estamos impulsando para que deje de haber tanta violencia contra nosotras. Entonces, este reconocimiento, por un lado, permitió hacer visible lo que pasa en nuestro país, pero también tomar fuerzas para que podamos seguir poniendo en agenda esta temática que tiene que ver con los derechos de las mujeres, tiene que ver con nuestros cuerpos, pero también tiene que ver con gobiernos que definitivamente no están garantizando derechos humanos. Bueno, ahora que mencionaste eso, enseguida quiero que hablemos de El Salvador, porque el presidente actual durante la campaña había de alguna manera, no sé si prometido, pero mencionado la posibilidad de rever esta situación que está sucediendo en El Salvador con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Enseguida hablamos de eso, pero antes hablemos del macro, de la región, ¿no? De Centroamérica. ¿Podemos decir, Sara, que es uno de los lugares del mundo donde más se siente la brecha de género? ¿Centroamérica? Sí, a mí me parece que Centroamérica sí es una región donde la desigualdad social está encarnada y que esto pues tiene que ver con toda la violencia sistemática y que es parte de, como ya decía anteriormente, de gobiernos fallidos, de gobiernos corruptos. Estamos hablando de una región en donde han existido casos como en Guatemala, el caso de las niñas, de 56 niñas que fueron quemadas y que el Estado es responsable, que denota la violencia sistemática, pero también la impunidad, que es otra de las grandes características de nuestra región, que lo vemos también en Honduras, que hay toda una lucha para decir fuera Jo o fuera Juan Orlando, porque es un gobierno que al fin y al cabo está criminalizando a las defensoras y defensores, está violentando, está imponiendo toda una serie de proyectos extractivos que ha también ocasionado crímenes como el de Berta Cáceres, que fue asesinada por el gobierno también, por una estructura que es una estructura criminal. Estamos hablando de narcoestados, estamos hablando de países como el mío, El Salvador, en donde la militarización genera escalofríos. Estamos hablando en donde vos ves tanquetas, vos ves a un gobierno llamando a que te alistes para combatir el crimen. Entonces, esto de alguna forma da cuenta de toda la violencia sistemática, que también esto se traduce luego ya en los feminicidios, la violencia que tiene que ver justo contra nuestros cuerpos y nuestras vidas. Que estamos hablando que la región centroamericana es las más peligrosas para ser mujeres, y bueno, específicamente El Salvador, Honduras y también Guatemala, que tienen una realidad muy característica. En el caso de Nicaragua también quiero mencionar que
Hay una lucha muy fuerte y ahí el tema de la libertad de expresión ha sido otra de las grandes batallas y eso tiene que ver también con un gobierno que está señalado porque está reprimiendo la protesta social, un gobierno en el cual se ha dicho, ¿verdad?, que Ortega está violando derechos humanos y también derechos contra las feministas, que es lo que se ha sistematizado en la región. Sara, yo te escucho hablar y puntualmente de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero esto no es un reclamo solo de las mujeres, sino también de la comunidad, por ejemplo, LGBTI, cuyos derechos tampoco están del todo garantizados en la región, ¿verdad? También la pasan bastante brava. Totalmente. De hecho, los crímenes de odio, exacto, cuando no se te garantiza el derecho a existir, estamos hablando de, en El Salvador, por ejemplo, hay fuerte, 600... El derecho a existir. Derecho a existir, porque al fin y al cabo no hay un reconocimiento, bueno, no hay una ley de identidad, no hay un reconocimiento en cuanto a los crímenes para los estados y para hablar de El Salvador, hay más de 600 crímenes de odio contra personas LGTBI, todos en impunidad. Esto también se acentúa con el tema de las defensoras de derechos humanos, el derecho a defender derechos que tampoco se garantiza y que bueno, hay un informe que es de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que habla que hubo más de 2.197 agresiones contra defensoras y aquí las defensoras de la tierra, las defensoras de derechos LGTBI están siendo atacadas y no solo estamos hablando de ataques violentos, estamos hablando de crímenes también contra las defensoras. Entonces, persecución casi. Por lo hay que persecución. Se escucha, ¿no? Entonces sí me parece que también los temas de los derechos de las personas LGTBI es sumamente importante nombrar porque están totalmente invisibilizada toda la violencia y creo que sí, las compañeras trans están llevando una ardua lucha y son las que están poniendo el cuerpo también para hacer esta denuncia porque al final son a las que están matando y el Estado está siendo responsable de esto. Y concretamente, bueno, en tu país, Sara, en El Salvador, ahora sí, volviendo a mencionar un tema a modo de ejemplo, porque vos ya recién acabas de hacer un abanico bastante amplio con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Está absolutamente prohibida y lo que me llama la atención es que es sin excepciones. Incluso si hay de repente hay riesgo de vida por parte de la madre, no está contemplado. Y hay muchas mujeres presas por esta situación. También quiero contarle a la gente que hace casi una década Sara viene trabajando y ya has ayudado a que muchas mujeres recuperen su libertad, como 28 mujeres han recuperado su libertad que estaban acusadas justamente de haberse practicado, bueno, abortos clandestinos. Todavía quedan mujeres presas por esto en El Salvador, ¿verdad, Sara? Es importante situar, por un lado, que Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y Honduras somos los 3 países de la región que tienen una ley totalmente restrictiva. Totalmente restrictiva que, como vos bien decís, que no hay ninguna posibilidad en la cual se considere una interrupción. Y esto definitivamente ha generado grandes consecuencias. En nuestro país no siempre fue así. Estamos hablando que a partir de 1997 es que se modificó la legislación, paradójicamente, luego de los acuerdos de paz, que se firman los acuerdos de paz en el país y en donde se esperaba un código penal que fuese más garantista. Claro. Y contrario a esto, lo que sucedió fue un código penal que restringió todas las formas. Qué irónico. Y que no solo fue en el código penal, luego también en la Constitución hubo un cambio en el cual se reconoció la vida desde el instante de la concepción, con lo cual se pretendió generar un candado para hablar incluso sobre temas de derechos reproductivos y no reproductivos. En cuanto al tema del aborto, la gran consecuencia que nosotras desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto hemos encontrado es la criminalización, porque en efecto cuando una mujer llega a un hospital público, porque hay que también hacer esa mención, no estamos hablando de un hospital privado, estamos hablando donde van las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres que no han tenido acceso a educación integral en sexualidad, que es otra de las grandes ausentes de nuestro país, la educación, y que también han llegado en un estado en donde incluso no han sido abortos provocados. Muchos de los casos que nosotras hemos acompañado han sido mujeres que han tenido abortos espontáneos, que han tenido emergencias obstétricas, partos prematuros no asistidos, que han tenido una emergencia en una fosa séptica, en unas condiciones de precariedad extrema, y que es en esas circunstancias en donde llegan a un hospital público y que en lugar de recibir la atención integral que necesitan, la contención,
lo que reciben es una denuncia y las salas de emergencia se convierten ante salas de juicio y a partir de eso empieza todo un proceso de criminalización que pasan, como nosotras decimos en la agrupación, del hospital a la cárcel y luego al llegar a la cárcel empieza toda una estigmatización también porque al final es que has transgredido todo un mandato, el mandato de la maternidad y por tanto todo delito se agrava en nuestro país por el hecho de que transgrediste al ser madre. Claro. Las penas son totalmente absurdas, injustas, desproporcionales. Las querían elevar, incluso me comentaste fuera del aire. Sí, estamos hablando de penas de 30 años. Porque hay un cambio en la tipificación del delito en el proceso. A las mujeres se les empieza denunciando por aborto, pero luego ya en el juicio se les cambia a homicidio agravado. Y entonces esto lo que genera es que las penas son de 30 años, de 40 años. Y ha sido una lucha muy fuerte porque es ir contra corriente, es ir contra un sistema que no le importa la vida de las mujeres, porque esto es lo que denota cuando tenés leyes tan restrictivas, cuando hay feminicidios que también en el país estamos hablando de feminicidios en impunidad, cuando no hay educación integral en sexualidad, lo que denota es que al Estado salvadoreño no le están importando la vida de las mujeres. Por lo menos no es prioritario. No es prioritario. ¿No? Y lo vemos también ahora, estamos en un caso que es muy importante porque justo denota todas estas violencias, que es el caso de Evelyn, que a ella la persiguen desde el 2016. Imagínate, estamos hablando de años sostenidos de criminalización. Evelyn tuvo una situación, una emergencia obstétrica, pero había sido ese embarazo producto de violencia sexual. Pero no se ha analizado esto en ninguno de los procesos que se han llevado en contra de ella. No, y la persecución hacia su persona continúa al día de hoy, casi 3 años después. Sí, estamos hablando de que a pesar de que recién en agosto, después de una lucha social, jurídica, feminista, después de movilizaciones que hicimos aquí, bueno, tanto en la región latinoamericana, pero también en otras partes del mundo se solidarizaron con Evelyn. A pesar de todo esto, bueno, se logra su libertad y días después la Fiscalía ha apelado nuevamente y quiere que se vuelva a hacer un nuevo juicio. Estamos hablando que ese sería un tercer juicio contra Evelyn. Un ensañamiento parece que... Es un ensañamiento hubiera, ¿no? En razón de que es una mujer, que vive en situación de pobreza. Y que decidió sobre su cuerpo, en definitiva. Tal vez no concretamente en el caso de Evelyn, pero esto, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Sí, que desafió a un sistema que piensa que la única posibilidad que tenemos como mujeres es la de ser madres y que no analiza las otras posibilidades y las circunstancias concretas que enfrentan las mujeres en nuestro país. Sara, es importantísimo escucharte y también las personas que están del otro lado, que conozcan cuál es la situación de las mujeres en Centroamérica y sobre todo que conozcan que existen agrupaciones como la tuya, Sara, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que funciona en El Salvador, y mujeres como vos que también luchan y nos representan a todas en todo el mundo. Sara García Gross, gracias por pasar con Voz Propia, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes por hacer visible lo que pasa en nuestra región. Por favor. Y bueno, seguimos luchando por la justicia. Luchando. Lo que necesites a tu disposición. Sara, gracias.